Hay silencios que duelen y silencios que sanan, pero también existen silencios que despiertan algo que ni él mismo sabía que estaba dormido. Hoy no vamos a hablar de indiferencia, sino de inteligencia emocional. No se trata de ignorar por venganza, sino de desaparecer con poder. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando tú, que siempre estuviste ahí, dejas de estar? ¿Ignorar a un hombre hace que te valore más? ¿Es posible que tu ausencia diga lo que 1000 palabras no pueden expresar? La respuesta es sí. Porque cuando una mujer se retira con elegancia, lo que queda no es un vacío, es un eco que retumba en su mente, en su ego y en su sombra más profunda. Y es allí donde comienza esta historia. Así que si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste, quédate conmigo. Lo que viene a continuación no solo te ayudará a comprender el comportamiento masculino, sino también a reconectarte contigo misma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para descubrir el verdadero poder de tu silencio. Hay algo profundamente poderoso en el momento en que una mujer deja de actuar. No grita, no pelea, no explica. Simplemente se retira. Y en ese silencio, algo se quiebra, no en ella, sino en él. Porque cuando tú ya no estás, él comienza a escuchar lo que nunca quiso oír, su propia confusión, su vacío, su ego preguntando por qué. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos termina apareciendo en nuestras relaciones. Y muchas veces, lo que parece amor no es más que una necesidad inconsciente de validación. Por eso, cuando tú dejas de estar, lo obligas a mirarse sin tu reflejo. Y eso, para el ego masculino, puede ser un verdadero terremoto. Pero, ¿por qué funciona tan intensamente el silencio? Porque el ser humano está diseñado para desear lo que le falta, lo que se aleja, lo que no puede controlar. Cuando tú siempre estás disponible, cuando das todo sin reservas, él no necesita esforzarse, no necesita valorarte. No porque no tengas valor, sino porque no le das espacio para extrañarte. Tu presencia constante puede volverse invisible. No porque seas poca cosa, sino porque no le das el tiempo necesario para darse cuenta de cuánto le aportabas. Y aquí está el primer giro de esta historia, el poder de no hacer nada. Parece simple, pero en realidad es una de las decisiones más fuertes que puedes tomar. No escribirle, no preguntarle si está bien, no revisar si vio tus historias, no iniciar ninguna conversación. Esa ausencia no es indiferencia, es una declaración, un límite energético. Y ese límite no se dice con palabras, se siente. Cuando tú te retiras, estás retirando algo más que tu presencia física. Estás retirando tu energía, tu luz, tu atención. Y esa energía, que antes alimentaba su ego, ahora está de vuelta contigo. Y cuando eso sucede, él lo siente. No lo puede explicar, pero lo percibe. Porque el alma reconoce el cambio incluso antes de que la mente lo entienda. Muchas mujeres creen que al alejarse van a perderlo, pero la verdad es otra. Si al alejarte lo pierdes, nunca fue tuyo, porque quien de verdad quiere estar contigo, se da cuenta de tu ausencia. La siente como una pérdida, como una pregunta sin respuesta. Y ahí comienza el misterio. Ese misterio es magnético, porque dejas de ser predecible, dejas de ser una constante, y pasas a ser una incógnita. Y lo que no se entiende, se desea. Lo que no se tiene, se busca. Lo que se pierde, se recuerda. Tu silencio se convierte en una sombra suave que lo sigue, que lo hace revisar tus fotos, tus mensajes antiguos, tus risas en la memoria. Y eso ocurre no porque fuiste cruel, sino porque fuiste real y luego te fuiste. Y aquí no se trata de juegos. No es una estrategia para manipular. Es una elección consciente, elegirte a ti, priorizar tu paz, recuperar tu centro. Porque cuando tú te das cuenta de que no necesitas correr detrás de nadie para ser valiosa, todo tu mundo cambia. Y él, que estaba acostumbrado a tenerte siempre, comienza a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me busca? ¿Qué hice mal? Pero esa es solo la primera grieta, porque lo que viene después es más profundo. Y es ahí donde el silencio se convierte en espejo, y el espejo en revelación. Ese espejo que se forma con tu silencio no solo le muestra lo que está perdiendo, también te revela a ti lo que estabas entregando sin medida. Porque cuando amas desde la urgencia, desde el miedo, desde la necesidad de ser vista, sin darte cuenta estás proyectando. Estás poniendo en la responsabilidad de devolverte una luz que ya es tuya. Carl Jung llamaba a esta proyección, el acto inconsciente de asignar a otras partes de nosotros mismos que no hemos reconocido.
Muchas veces, lo que buscamos en un hombre no es realmente amor, sino reconocimiento. Queremos que él vea nuestra belleza, nuestra entrega, nuestro valor, porque nos cuesta verlo nosotras mismas. Entonces damos y damos, esperando que en algún momento devuelva esa energía con la misma intensidad. Pero eso no ocurre, porque lo que se da en exceso pierde su forma. Lo que se ofrece sin límite deja de ser apreciado. Y lo peor es que, al seguir dando sin recibir, comienzas a desaparecer dentro de ti misma. Te diluyes, te vuelves sombra de ti. ¿Y qué hace él mientras tanto? Se acostumbra, no por maldad, sino por simple naturaleza humana. Él recibe tu energía como si fuera un derecho, porque tú no pones freno, no pones pausa, no das espacio para que te extrañe, para que sienta tu falta, para que se pregunte si te está perdiendo. Y aquí es donde ocurre el desequilibrio. Tú estás viviendo la relación desde el esfuerzo constante y él desde la comodidad de ser el centro. Y en esa dinámica, pierdes tu poder. Pero hay algo aún más profundo. No es que él sea el problema. El verdadero conflicto está en lo que tú estás permitiendo por miedo a que se vaya. Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros se convierte en destino. Y si no enfrentas ese patrón de dar en exceso, seguirás repitiéndolo con diferentes rostros, una y otra vez. Por eso el silencio es tan importante. Porque corta ese ciclo. Interrumpe la rutina del dar automático. Te obliga a observarte, a hacer conciencia. Y en ese espacio de pausa, algo cambia. Ya no estás tan pendiente. Ya no estás disponible a toda hora. Ya no respondes mensajes al segundo. No porque juegues, sino porque estás ocupada contigo. Y ese cambio no pasa desapercibido. Él lo siente. No puede nombrarlo, pero lo inquieta. Porque su ego, que antes alimentaba de tu atención constante, ahora está en ayuno. Y eso incomoda. El hombre que te daba por sentada empieza a mirar alrededor. Empieza a notar que algo falta. No sabe si es tu risa, tu presencia, o simplemente la forma en que lo hacía sentir. Pero empieza a recordarte. No como la mujer que insistía, sino como la que ahora ya no está. Y ahí ocurre algo inesperado. Tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia. Porque ya no estás cubriendo su vacío emocional. Ya no estás validando su máscara. Ya no estás sosteniendo una versión de él que lo hacía sentirse más importante. Y es en esa tensión donde empieza a revelarse su intención real. Si solo buscaba validación, se alejará. Pero si realmente le importas, empezará a moverse, a buscarte, a cuestionarse. Porque tu silencio ya no es indiferencia, es filtro, es claridad. Y lo más curioso es que todo eso empezó con un acto sencillo pero revolucionario, dejar de dar tanto. Lo que viene ahora no es menos poderoso, porque cuando dejas de alimentar su ego, algo más profundo comienza a desmoronarse. Cuando dejas de alimentar su ego, lo que queda es un silencio cargado de preguntas, un vacío donde antes había certeza. Y ese vacío es poderoso, porque el ser humano no tolera lo incierto. Necesitamos respuestas, necesitamos saber. Pero tú ya no estás explicando, ya no estás disponible. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Tu silencio se vuelve presencia, tu ausencia, una declaración. Lo que antes era entrega automática, ahora es espacio. Y ese espacio lo desconcierta. Porque ya no puede anticiparte, ya no puede predecir tus reacciones, ya no sabe si estás o si te fuiste para siempre. Y esa duda lo vuelve loco. Carl Jung decía que lo que perseguimos representa partes inconscientes de nosotros mismos, deseos no resueltos, heridas, sombras. Y cuando tú te conviertes en escasez, despiertas ese instinto primitivo en él. Ya no eres un refugio seguro. Eres un misterio que necesita descifrar. Eres una presencia que, al irse, dejó una huella. Y no, esto no es un juego. No es una estrategia para manipular. Es una forma de restaurar tu equilibrio. Porque al dejar de dar, recuperas tu energía. Y en esa nueva frecuencia, ya no vibras desde la carencia. Vibras desde la elección, desde el amor propio. Y eso se nota. Los hombres, al igual que todos los seres humanos, valoran lo que les cuesta, lo que no se da por sentado, lo que no está garantizado. Y tú, al desaparecer sin hacer ruido, sin explicaciones, sin drama, te conviertes en eso, en algo valioso, porque la escasez crea valor. Y tú, al retirarte, dejas de ser una opción constante y te transformas en una oportunidad única. Él empieza a recordar, a revisar tus mensajes, a mirar tus fotos,
a preguntarse si hizo algo mal. Y lo más irónico es que muchas veces no lo hizo. Pero tú simplemente decidiste no seguir regalando tu energía a alguien que no sabe qué hacer con ella. Y ahora, desde esa distancia, él comienza a extrañar no solo tu presencia, sino cómo se sentía cuando tú estabas. Porque tu energía no era cualquier cosa. Era calidez, era validación, era compañía, era consuelo. Y sin ella, se siente vacío. No porque tú seas su salvadora, sino porque estaba acostumbrado a depender de ti para sentirse importante. Ese desconcierto que ahora lo habita es el reflejo de poder que tú tenías y no sabías. El poder de hacerte presente sin palabras. El poder de brillar incluso en la distancia. Porque tu silencio habla, tu ausencia enseña, y tu calma lo confronta. No estás siendo cruel, estás siendo consciente. Estás reconociendo que quien no te busca, no te merece, que quien no se mueve por ti, no debería tener acceso a ti, y que si él quiere algo real, tendrá que hacer algo más que observar desde la distancia. Y es ahí donde Misterio se vuelve magnético, porque él empieza a verte como algo que no puede controlar, algo que no entiende del todo, pero que necesita. Y esa necesidad, si es genuina, lo empujará a actuar, a salir de su zona de confort, a mostrar su verdadera intención. Pero no te apresures, porque lo que viene ahora es aún más profundo. Es el momento de entender por qué tu energía vale tanto, incluso cuando decides retirarla sin decir una sola palabra. Lo más sorprendente de todo esto es que ni siquiera necesitas palabras para hacerte sentir. Tu silencio hace el trabajo por ti. Es una presencia invisible que lo acompaña incluso cuando tú ya no estás. Porque el hombre que se acostumbró a tu entrega incondicional, al perderla, no siente solo tu ausencia, siente que algo dentro de también se desconecta. Carl Jung decía que cuando damos de más sin recibir nada a cambio, no estamos siendo amorosas, estamos siendo inconscientes. Porque estamos actuando desde un patrón interno, muchas veces invisible, que nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegida. Y es ese miedo el que nos hace seguir dando, incluso cuando el otro ya dejó de recibir. Pero llega un momento en el que todo dentro de ti grita basta. Y entonces no haces un escándalo, no lanzas advertencias, no exiges explicaciones. Solo desapareces. Y ahí, en esa retirada tranquila, sucede algo inesperado. Él entra en pánico. No lo muestra de inmediato. Claro, su ego primero intentará justificar tu ausencia. Pensará que estás ocupada, que es una fase, que pronto volverás. Pero con cada hora que pasa sin tu mensaje, con cada día que no ve tu nombre en sus notificaciones, comienza a notarlo. No solo estás ausente con intención. Y eso, para el ego masculino, es un golpe difícil de digerir, porque tú eras una fuente constante de validación. Y ahora que no estás, él no se siente menos querido, se siente menos importante. Y es ahí donde se revela una verdad cruda. Muchos hombres no extrañan a la mujer en sí, extrañan la versión de sí mismos que existía cuando ella estaba cerca. Tu ausencia, entonces, se convierte en un espejo, uno que ya no refleja su grandeza, sino su inseguridad, su inmadurez emocional, su dependencia silenciosa de tu atención. Y esa confrontación es poderosa, porque no la esperaba, porque tú no avisaste, porque simplemente decidiste priorizar tu paz. Él comienza a imaginar. ¿Estás con alguien más? ¿Ya no lo amas? ¿Qué cambió? Y lo que más le inquieta no es la falta de respuesta, es que ya no sientes la necesidad de darla. Porque ya no estás intentando convencerlo de que te valore. Ya no estás explicando tu amor. Ya no estás rogando por un lugar en su vida. Y cuando eso ocurre, se rompe algo profundo. Porque ahora él entiende que ya no tiene control. Y no hay nada más perturbador para un ego inflado que perder aquello que nunca pensó que podría perder. Tú, por tu parte, no estás actuando desde la frialdad. Estás sanando. Estás regresando a ti. Estás limpiando tu espacio energético de todo lo que alguna vez toleraste por miedo. Y en ese proceso, te vuelves más fuerte, más centrada, más tú. Él lo siente, lo percibe. Y si su interés era superficial, desaparecerá. Pero si había algo real, si alguna parte de él te valoraba más allá del ego, entonces hará lo impensable. Bajará la guardia. Buscará respuestas, buscará contacto, buscará tu esencia. Pero eso no es garantía de nada, porque en esta nueva etapa ya no se trata de lo que él quiere, se trata de lo que tú permites. Y eso lo cambia todo, porque lo que viene a continuación no es solo una prueba para él,
sino para ti, cómo mantener tu poder incluso cuando Él regresa. Si has llegado hasta aquí, ya sentiste que esto no es un simple consejo, es un despertar. Pero lo más importante aún está por venir. Porque en los próximos minutos descubrirás una verdad que puede cambiar por completo tu manera de amar, de estar, y sobre todo, de elegirte. Quédate hasta el final, no solo por Él, sino por ti. Porque entender cómo transformar tu ausencia en fuerza puede ser el punto de inflexión que estabas esperando. Y cuando lo comprendas, verás cómo tu energía empieza a atraer lo que realmente mereces. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí hablamos de ti, para ti. Y si algo ya te tocó el alma, déjalo en los comentarios. Me encantará leerte y saber qué parte te hizo mirarte diferente. Lo que viene a continuación no es teoría, es revelación. Muchas mujeres creen que para ser escuchadas necesitan hablar más, que para ser tomadas en serio deben explicar, justificar, insistir. Pero hay un tipo de lenguaje que trasciende las palabras, el del silencio consciente. Ese silencio que no busca castigar, sino revelar. Ese que no nace del orgullo, sino de la elección. Carl Jung decía que el alma se expresa en lo que no se dice. Y es verdad. Porque cuando dejas de insistir, cuando no respondes de inmediato, cuando ya no sientes la urgencia de aclararlo todo, estás diciendo algo mucho más profundo. Me estoy priorizando. Ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de presencia. Es tensión. Es espacio. Es semilla de reflexión. Y para un hombre acostumbrado a tenerte siempre disponible, ese espacio se convierte en una alarma emocional, porque ya no te reconoce, ya no sabe qué piensas, ya no puede anticipar tus movimientos, y esa incertidumbre lo desestabiliza. Lo que antes era seguro, ahora se siente lejano, y eso lo obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarse, a recordar, porque el silencio tiene esa capacidad mágica de invitar al otro a enfrentarse consigo mismo. Y muchas veces, ese enfrentamiento es el primer paso hacia su crecimiento o hacia su retirada. No reaccionar, no intervenir, no explicar, todo eso crea un espacio donde él debe decidir si quiere acercarse con intención o desaparecer con su ego herido. Y esa elección ya no depende de ti, porque tú hiciste lo tuyo, soltar el control, recuperar tu centro y dejar que el silencio haga su trabajo. Pero aquí viene una de las partes más hermosas de esta etapa. Comienzas a sentirte en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás buscando resolver nada fuera de ti. Ya no necesitas que él entienda tu valor, porque tú ya lo integraste. Ya no te urge que vuelva, porque tú ya volviste a ti. Y esa energía, esa calma, esa seguridad, se nota, aunque no digas una palabra, aunque no publiques nada, aunque no respondas con la misma intensidad de antes. Tu vibra lo comunica todo. Yo ya no bailo con tu ego, yo ya me elegí. Eso descoloca, eso deja huella, porque no hay nada más poderoso que una mujer que se aleja sin escándalo, que no bloquea, que no grita, que simplemente ya no está donde antes se desvivía por estar. Y lo más irónico de todo es que, en ese momento de mayor distancia emocional, es cuando más empieza a notarte, porque lo que antes era constante ahora es incierto, y lo que se da por hecho, se da por perdido. Pero lo que se va sin explicación, se convierte en obsesión. No es tu intención obsesionar, pero sí es tu derecho proteger tu energía. Y si al hacerlo despiertas algo en él, que sea su responsabilidad gestionarlo. Porque tú ya aprendiste que tu silencio también es una respuesta. Y muchas veces es la más poderosa. Lo que viene ahora es aún más decisivo. Porque no basta con retirarte. También debes sostenerte en ese lugar interno donde ya no necesitas ser elegida por nadie más que por ti misma. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Hasta ahora, él estaba acostumbrado a tu presencia, a tu voz, a tus respuestas rápidas. Pero de pronto, tu energía ya no gira a su alrededor. Ya no le explicas lo que sientes. Ya no corres detrás de sus migajas emocionales. Y ese cambio, tan silencioso como firme, lo golpea más que cualquier grito. Porque no hay nada que desarme más a un ego inflado que una mujer que simplemente ya no está disponible. No porque haya otro, no porque quiera venganza, sino porque eligió dejar de reaccionar. Dejó de justificar su valor. Dejó de buscar comprensión en quien no sabe ofrecerla. Carl Jung hablaba del poder de confrontar la sombra. Ese lado inconsciente, inmaduro, inseguro que todos evitamos mirar. Y cuando tú te retiras, cuando no juegas más el juego de las explicaciones, él no tiene otra opción. Debe mirarse. Y esa imagen no siempre es agradable.
Tú antes calmabas sus vacíos, validabas su importancia, alimentabas esa versión de que parecía segura. Pero al callar, al desaparecer, esa seguridad se desvanece, porque tú no solo eras compañía, eras su espejo. Y ahora que el espejo ya no está, él se siente incompleto. No es raro que entonces empiece a enviar mensajes sin sentido, que publique indirectas, que aparezca con enojo, con sarcasmo e incluso con tristeza. Pero cuidado, eso no es amor. Es su ego intentando recuperar el control perdido, intentando volver a sentirse deseado, admirado, importante. Y aquí es donde muchas mujeres tropiezan, confunden reacción con sentimiento. Creen que si él vuelve agitado, dolido, impaciente, es porque aún la ama. Pero no siempre es así. Muchas veces es solo su forma de gritar: devuélveme la atención que me daba identidad. Pero tú ya no estás ahí. Ya no por rabia, sino por crecimiento. Porque entendiste algo fundamental. No necesitas gritar tu valor. Lo encarnas. No necesitas explicar por qué te alejaste. Tu energía lo dice todo. Y en ese espacio, comienzas a vivir desde otro lugar. Un lugar donde no necesitas que él vuelva para sentirte completa. Porque ya no estás esperando migajas, ya no estás repitiendo patrones. Ya no estás actuando desde la niña que quería ser vista, sino desde la mujer que finalmente se ve a sí misma. Y eso es magnético. Esa versión tuya que se viste para sí misma, que se ríe sola, que duerme tranquila sin mirar el teléfono, es imposible de ignorar. Porque está conectada, porque está centrada, porque ya no necesita, elige, él lo nota, lo siente, aunque no lo diga. Y si realmente hay algo más profundo que su ego en juego, empezará a actuar desde otro lugar, más claro, más humano, más auténtico. Pero si solo era comodidad, validación o costumbre, se irá. Y ahí está la gran victoria, porque ahora tú puedes verlo, sin fantasías, sin ilusiones, sin necesidad de inventar excusas para justificar su ausencia o su tibieza, porque ahora tú estás despierta. Lo que viene a continuación no se trata de él, se trata de ti, de cómo sostener tu nueva versión sin volver atrás, de cómo transformar esa ausencia en algo aún más poderoso, en la expresión más alta de tu amor propio. Llegados a este punto, ya no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que él está dispuesto a hacer ahora que tú has dejado de moverte. Porque el verdadero interés no se mide cuando tú estás presente, sino cuando decides ausentarte y él tiene que elegir entre buscarte o dejarte ir. Carl Jung decía que cuando dejamos de actuar desde miedo, vemos la realidad tal como es. Y muchas veces, el miedo disfrazado de amor nos hacía seguir dando, seguir escribiendo, seguir esperando. Pero ahora que has soltado todo eso, que has regresado a ti, la pregunta cambia. ¿Él va a moverse por ti o va a dejar que te vayas? Esa es la prueba. La más clara, la más silenciosa, la más poderosa. Porque cuando tú dejas de correr detrás de él, dejas de preguntarte si le importas, dejas de crear oportunidades para que te note, su reacción se convierte en un espejo perfecto. Lo que él haga ahora dice más que todas sus palabras del pasado. Y es aquí donde debes ser firme. No mandes indirectas. No publiques frases esperando que las vea. No finjas desinterés mientras buscas provocarlo. La verdadera transformación no necesita escenografía, solo necesita coherencia. Si él siente que algo cambió, lo sentirá de verdad, porque tu energía ya no está ahí para sostenerlo. Y si realmente le importas, no lo va a ignorar, no lo va a dejar pasar, no va a esperar más señales, va a actuar, va a buscarte, va a hablar con intención, no para volver a la comodidad, sino para construir algo nuevo contigo. Pero si no se mueve, si elige el silencio, si se acomoda en la distancia, entonces tienes la respuesta que tanto temías, pero también la que más necesitabas. Él no era para ti. Y esa verdad, aunque duela, es libertad, porque ya no estás atrapada en la ilusión, ya no estás esperando migajas, ya no estás tratando de leer entre líneas, estás viendo los hechos, y desde ahí puedes decidir con claridad. ¿Y qué pasa si él vuelve? Si lo hace con claridad, con acciones, con intención, entonces observa. No para castigarlo, no para hacerlo pagar, sino para asegurarte de que no regresa por el vacío, sino por la esencia. Porque tú no estás aquí para llenar el hueco que dejó su ego. Estás aquí para compartir desde tu plenitud. Y si no vuelve, entonces camina, sin drama, sin resentimiento,
con la paz de quien se eligió y no se traicionó por volver a lo conocido. Porque la verdadera fuerza no está en atraer de nuevo a quien se fue, sino en no perderte a ti misma mientras lo esperabas. Tu última jugada no es moverte, es quedarte quieta, es sostener tu nueva frecuencia, porque desde ese lugar solo puede llegar lo que de verdad vive contigo. Nada menos, nada a medias, nada por miedo. Lo que viene a continuación es aún más poderoso, porque ya no se trata de él. Se trata de tu brillo, de esa energía que nació cuando decidiste alejarte, y cómo esa energía, al no necesitar ser vista, se vuelve absolutamente irresistible. Hay una belleza silenciosa en la mujer que se retira sin necesidad de hacer ruido, que no se justifica, que no busca aprobación, que no necesita ser entendida para sostenerse. Esa mujer no es fría, es libre, y su energía empieza a cambiar de forma tan profunda que todo a su alrededor también se transforma. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la verdadera identidad. Ese momento en el que dejas de cumplir con las expectativas externas para empezar a vivir desde tu esencia. Y es exactamente eso lo que estás haciendo ahora. Estás dejando de esperar que el otro te elija, para finalmente elegirte tú. Tu mirada cambia, tu cuerpo descansa, tu mente ya no está ocupada descifrando señales o imaginando escenarios. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a brillar diferente. Ya no desde el deseo de ser amada, sino desde la plenitud de haberte encontrado. Y sí, él lo nota, aunque no te lo diga, aunque no lo exprese. Lo siente, porque la energía no necesita ser explicada para ser percibida. Nota que ya no reaccionas igual. Nota que no estás pendiente. Nota que no buscas su aprobación. Y eso, para él, es una sacudida emocional. Lo que antes te hacía débil ahora es tu mayor fortaleza. Ya no lloras por su indiferencia, porque has aprendido a no tomarla como una medida de tu valor. Ya no esperas su mensaje, porque has encontrado paz en tu propio silencio. Ya no te maquillas para gustarle, sino porque te gusta a ti verte al espejo y reconocerte. Y ahí, en esa versión tuya más serena, más completa, más tuya, es donde reside tu mayor magnetismo. Porque los hombres pueden oler la diferencia. Pueden sentir cuando una mujer gira en torno a ellos, y cuando ella ya no lo necesita. Y lo más paradójico es que esa distancia que parecía una pérdida, ahora se convierte en atracción brutal. Porque ya no estás disponible. Y lo que no está disponible, brilla con más fuerza. No por hacerse inaccesible, sino porque se volvió suficiente para sí mismo. Tú ya no vives en función de él. No te maquillas por él. No escribes para llamar su atención. No publicas para provocar una reacción. Ya no necesitas alimentar su ego para sentirte viva, porque ahora estás llena de ti. Estás presente. Estás despierta. Y ese cambio interno, aunque invisible, lo transforma todo. Porque ahora él empieza a extrañar a la mujer que no supo valorar cuando aún la tenía cerca. Pero no es solo nostalgia. Es confusión. Es vacío. Es la sensación de haber perdido algo que pensó que siempre estaría ahí. Y entonces, tal vez, vuelve. Tal vez intenta reconectarse. Tal vez envía mensajes, preguntas, excusas. Pero ya no te encuentra en el mismo lugar emocional. Porque tú ya no estás donde te dejó. No porque hayas huido, sino porque has evolucionado. Porque has cruzado un umbral interno del que no se regresa. Y desde ahí, ya no puedes aceptar menos de lo que mereces. Lo que viene ahora es aún más decisivo, porque después de tanto camino recorrido, llega el momento de establecer límites, no desde la rabia, no desde la herida, sino desde la claridad serena de quien ya no negocia su paz por nada ni por nadie. Llegado a este punto, ya no se trata de cambiar para que él te elija. Se trata de mantenerte firme en quien te has convertido, incluso cuando él vuelve con la promesa de ser distinto. Porque el amor verdadero no se ruega, y el respeto no se exige, se refleja en tus acciones. Muchos creen que establecer límites requiere grandes discursos, explicaciones detalladas o incluso advertencias. Pero los límites más potentes son los que no se dicen, son los que se viven. Carl Jung decía que lo que no está integrado en nuestra conciencia se manifiesta como destino. Y es justo por eso que, si no haces consciente tu valor, seguirás permitiendo que lo ignoren. No responder mensajes vacíos, no aceptar invitaciones de último minuto, no estar disponible para quien solo aparece cuando le conviene. Todo eso no necesita ser explicado. Es tu energía hablando por ti. Y eso es lo que más desconcierta a quien estaba acostumbrado a tenerte sin esfuerzo. Porque cuando tú actúas diferente,
Él lo siente. Y no desde el castigo, sino desde la coherencia. Ya no estás ahí para rellenar vacíos. Ya no estás dispuesta a quedarte en segundo plano mientras Él decide si te quiere o no. Ahora eres tú quien decide que permites y que ya no. Y sí, puede que Él no lo entienda al principio. Puede que incluso lo interprete como frialdad. Pero no lo es. Es madurez emocional. Es claridad. Es la conclusión silenciosa de un proceso interno que te llevó de la dependencia emocional al respeto propio. Tus acciones están enseñando más que cualquier palabra. Estás diciendo, conmigo o bien o nada. Y no como amenaza, sino como límite natural de una mujer que ya no mendiga amor, que ya no acepta migajas, que ya no tiene miedo a estar sola si estar acompañada significa traicionarse. Él puede volver con promesas, con gestos, con nostalgia. Pero ahora tú sabes que no basta con sentir algo. Lo que importa es lo que está dispuesto a construir. Porque quien de verdad te valora, no espera a que lo ignores para darse cuenta de lo que tiene frente a sí. Y si no está dispuesto a avanzar contigo desde un nuevo lugar, entonces no importa cuánto insista. Porque tú ya no estás disponible para repetir viejas dinámicas. Ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la conciencia. Y eso lo cambia todo. Lo más interesante es que ahora, desde este nuevo estado, puedes observarlo sin ansiedad. Puedes verlo sin necesidad de que te elija, porque tú ya te elegiste. Y desde ahí, cualquier cosa que nos sume, se descarta sin drama, sin odio, sin necesidad de cerrar ciclos a gritos. Simplemente, ya no estás. No porque seas cruel, sino porque has aprendido a estar solo donde eres bienvenida de verdad. Y ahí es donde tu poder alcanza su punto más alto, en esa serenidad que no grita, que no suplica, que no reacciona, solo se va. Porque cuando una mujer aprende a retirarse sin perderse a sí misma, el mundo empieza a tratarla diferente. Y lo que viene después ya no es una prueba para él, sino una decisión final para ti. Permitir que regrese, o mantener la puerta cerrada con amor. No hacia él, hacia ti. Después de todo lo vivido, ya no eres la misma. Lo sabes por dentro, lo proyectas por fuera. Ya no te sostienes con promesas, ni con ilusiones. Te sostienes contigo. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación, cuando te das cuenta de que no necesitas más que tu propia elección para sentirte completa. Carl Jung decía que no debemos retener a quien se aleja, porque así no llegará a quien realmente quiera acercarse. Y ahora entiendes esa frase con el alma. No desde la resignación, sino desde la libertad. Porque no estás cerrando puertas con rabia, las estás cerrando con dignidad. El hombre que no supo verte cuando estaba cerca, ahora siente tu ausencia como una alarma emocional. No por amor verdadero, no siempre, sino porque perdió la fuente que alimentaba su ego. Pero tú ya no estás donde te dejó. Tu energía ha cambiado. Tu vibración es otra. No estás aquí para ser una opción, un plan B o una fantasía emocional. Estás aquí para ser elegida con intención, para construir desde la reciprocidad, no desde la espera, desde la claridad, no desde la confusión. Y si él no sabe sostener eso, entonces es su lección pendiente, no la tuya. El acto más radical de amor propio no es decir te amo, es decir me elijo. Y tú lo hiciste, no para herirlo, no para manipularlo, sino porque entendiste que mendigar amor es traicionar tu alma. Y el alma, cuando despierta, ya no puede volver a dormirse. Él puede volver, tal vez lo haga, pero ya no se encontrará con la mujer que solía estar disponible para todo. Se encontrará con una mujer distinta, una mujer que ríe sola, que duerme en paz, que se viste para gustarse a sí misma. Se encontrará con una mujer que ya no necesita convencer, solo observar. Y si él viene con la intención correcta, lo sabrás. No por sus palabras, sino por su coherencia. Pero si no viene, también está bien. Porque lo que ganaste no tiene precio, la libertad de no volver atrás. Tu silencio no fue castigo, fue maduración, fue alquimia emocional, fue el camino de regreso a ti. Y si has llegado hasta aquí, no fue por él, fue por ti. Porque algo dentro de ti está despertando. Y esa mujer que hoy se elige, que ya no se conforma, que pone límites sin gritar, es la mujer que el mundo necesita, y que tú necesitabas ser. Recuerda esto, no estás aquí para rogar espacio en la vida de nadie. Estás aquí para brillar, para elevar tu energía, y para atraer lo que viva con tu verdad. Quien no sepa sostener eso, que lo suelte. Tú ya no cargas con lo que no te nutre. Y si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de ti sintió ese clic interno que lo cambia todo,
Déjame saber en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te tocó? ¿Qué parte sentiste que hablaba directamente a ti? Y claro, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos hablando de ti, para ti, con la profundidad que mereces. Y antes de salir, considera hacer clic en uno de los videos sugeridos que aparecerán en tu pantalla ahora. Todo está conectado, y quizá la siguiente respuesta que buscas ya está ahí, esperándote. Comparte este video con otra mujer que necesite escucharlo. Tal vez, sin saberlo, estés dándole el empujón que tanto necesitaba para despertar. Gracias por estar. Y recuerda, tu silencio tiene más fuerza de la que imaginas.